fases, esas fases en la membrana celular, eso ya lo hemos estado viendo, pero ahora yo voy a tratar de unir todo. Entonces, cuando nosotros decimos que la célula es la mínima unidad de vida, también decimos que la célula cumple un ciclo celular. Ese ciclo celular se va a componer de fases. Esas fases empiezan cuando la célula empieza en G1, la célula en G1 duplica su tamaño y empieza a aumentar el número de organelos, orgánulos, enzimas y otras moléculas. ¿Por qué lo aumenta, profesor? Porque se va a dividir. Sin embargo, antes de dividirse, va a irse a la fase G-outside, que básicamente es de lo que la célula trabaja en su vida. Vamos a tener células que pueden trabajar aquí de 3 a 5 días, son células de características lábiles. Tenemos células que pueden trabajar de 3 meses a muchos años, que son, por ejemplo, el miocito cardíaco. Y finalmente, células de característica permanente, como la neurona, que tarda aproximadamente en madurar entre 21 y 23 años, y que muchas de ellas mueren cuando fallece la persona a la edad que sea. Una vez que la célula trabajó de lo que tenía que trabajar, dice, bueno, tengo que dividirme, ingresa de nuevo al ciclo celular, en la fase S de síntesis. En este caso se duplica el ADN y simplemente se duplica porque va a tener dos células hijas con la misma carga cromosómica. Entramos a la fase G2. En la fase G2 empiezan a prepararse la división de los cromosomas, se condensa la cromatina y finalmente ocurre la división, la mitosis para la célula somática. ¿Qué ocurre? Que voy a tener dos células hijas, ¿ok? Que salieron de una célula. La célula, vamos a poner el nombre de A, y dio célula B, y dio célula C, hijas. La célula A perdió la identidad, pero dio dos células con la misma información genética. ¿Cuáles son las fases de esa mitosis, de esa división? Pues bien, está dividido en interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Lo que ocurre en la interfase, ustedes observarán que la cromatina que está dentro del ADN empieza a condensarse, a prepararse para formar cromosomas. Este es uno de los procesos. Y el segundo proceso es que empieza a haber una interacción entre los centriolos, porque los centriolos, que son los que van a fraccionar a los cromosomas, se tienen que disponer, como lo van viendo en la profase, en los extremos. Entonces, un centriolo va a ir para un lado, el otro centriolo irá para otro lado. Pero ¿qué ocurre? Ocurre esto, que cuando pasa la profase, la mitosis, precisa romper, fraccionar la membrana nuclear, no celular. Entonces, cuando se rompe, lo que ocurre es que en el citoplasma quedan los cromosomas. Pues bien, estos cromosomas, para poder ser divididos prolijo, estoy hablando todavía de parte de la profase, voy a tener que tener un centriolo de un lado, voy a tener otro centriolo del otro, y por medio de microtúbulos, que son parte del citoesqueleto de la célula, estos van a ir a los centros del cromosoma, cada uno de ellos en todos los cromosomas. Finalmente, cuando se unen, se llama metafase, y en la anafase empiezan a traccionar los microtúbulos, a acortarse, pero llevando cada uno de ellos la mitad de la carga cromosomal. Recuerden que fue duplicada. Entonces, cuando se dividió, vamos a empezar a tener en la telofase un estrechamiento de la membrana. Ustedes lo están viendo acá, el estrechamiento de la membrana, pero lo que ocurrió fue que acá quedan 23 cromosomas y acá quedan 23 cromosomas. ¿A la espera de qué? De que finalmente, cuando termine la telofase, yo tenga dos células hijas, que esas dos células hijas ya metan dentro de la membrana nuclear el ADN y finalmente empiezan de nuevo el ciclo celular.
¿Cuáles fueron las palabras que más o menos ustedes vieron en clase y que no se entendió? Bueno, pues bien, era el ADN, esta hebra simple de ADN que ustedes ven que está enroscada, que está unida por nucleótidos, recuerden, adenina, timina, citosina, guanina, pero este es el estadio suelto. Bueno, ahora el estadio suelto pasa a ser una cromatina, ¿ok? Cuando aparecen estos nucleosomas, estos, que son unas proteínas que se llaman histonas. Y estas histonas aparecen para que se puedan poder enroscar alrededor de algo y que toda la información genética quede protegida. Cuando nosotros vemos a la cromatina aquí, vamos a decir que tiene características de cuenta de collar. Es decir, imagínense un collar de perla. Finalmente, eh, la cromatina en la etapa 3 eh, empieza a formar, a desarrollar un centrómero que va a ser el lugar por excelencia donde se van a unir los microtúbulos que van a traccionar la división. Recuerden lo que vimos en la fase anterior, la que vimos en metafase, que en metafase se conectan a los centrómeros y de ahí van a traccionar, se conecta a los centrómeros y de ahí tracciona y divide el cromosoma en dos. Bien, entonces aquí están viendo que aparece centrómero en algún lugar, ¿ok? De esto que ya está enroscado sobre sí mismo con histonas, y bueno, finalmente la etapa 4 la cromatina condensada durante la profase, hace dos copias, las dos copias del ADN están presentes, una copia aquí, la otra copia aquí. ¿Qué pasa con esto? Que este tiene la misma información que este, y ocurre que en el centrosoma se va a unir los microtúbulos y se va a producir la división llevándose la mitad y la mitad del material, es decir, la totalidad del material genético dividido en dos partes. Muy bien, esto es parte de la división y del ciclo celular. Por otro lado, vamos a nombrar o redefinir o refrescar a qué llamamos organelas, orgánulos que tengan membrana, membranosos, y no membranosos. Pues bien, acá lo que nosotros nombramos casi siempre con mucho énfasis es que la mitocondria es una organela con membrana y además decimos que tiene ADN mitocondrial, no nuclear. Entonces, de todas las que tienen ahí, organelas membranosas, la que tiene un ADN particular, las otras no tienen ADN, es la mitocondria. Y por último, las no membranosas, la que se nombró es el ribosoma, porque el ribosoma está adherido o unido al retículo endoplasmático rugoso. Esa rugosidad la da el ribosoma. Y después tenemos una serie de componentes que no tienen membrana. Lo que más vamos a detallar, sobre todo para la clase de epitelio, va a ser que existe un esqueleto dentro de la célula donde tienen, como ustedes tienen el esqueleto, en el humano tienen esqueleto, un esqueleto de huesos grandes, huesos más pequeños, planos, etcétera. Acá tienen huesos, esqueleto, citoesqueleto, que van a tener distintos tipos de funciones, obviamente, microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios. Para terminar este breve repaso o introducción, nos vamos a una gran diferencia, esto lo vimos en clase, lo repito, tenemos una línea de células que son sexuales, y estas células sexuales se dividen por meiosis, y tenemos unas células que son somáticas y se dividen por mitosis. Las células somáticas tienen la característica de poseer siempre 46 cromosomas dentro del núcleo. En el caso de las células sexuales, son de característica haploide, tienen 23 genes, 23 cromos, la carga cromosomal es de 23 genes, para hacerlo bien específico. Entonces, el óvulo me va a aportar 23
el espermatozoide me va a aportar 23 y vamos a construir la primera célula somática, que es el óvulo fertilizado. Por el otro lado tenemos los diferentes tipos de células que van a poseer, eh, son diploides, 46 cromosomas, 2N en el ser humano. Bien, con esto terminamos la introducción y el repaso. Seguimos ahora con algunas diferenciaciones de epitelio y tejido conectivo.